Les envío este video porque, como les comenté en el mensajito de WhatsApp, mañana esos 40 minutos no nos vamos a encontrar porque me surgió el viernes por la noche una reunión institucional en otra de las comunidades educativas donde trabajo. Pero no por ello quería dejar de que pudiéramos abordar, por lo menos a través de este medio, esta obra que tiene que ver justamente con la que acordamos en la última clase, que se llama Educación y Cambio Social, aporte desde una pedagogía crítica, y pertenece a la revista electrónica Diálogos Educativos. Esta obra, como se los adelanté en la última clase de pedagogía, tiene que ver con dos pedagogos, justamente también críticos, como lo vimos con Iván Illich. Lo único que Iván Illich proponía esto de la desescolarización, de que no existiera este formato de escuela dentro de la educación obligatoria. Y bueno, en este caso son otros dos críticos, pero con otra mirada. Todavía viven, son muy grandes, pero todavía viven, que es Henry Giroux, ¿sí? Y Michael Apple, uno nacido en 1943 y Apple en 1942. Ambos son estadounidenses. Con respecto a la pedagogía de Henry Giroux, ¿sí? Él fundamentalmente sostiene muchas de las ideas que también abordamos con Iván Illich, que específicamente estamos hablando de que para él siempre la educación adquiere justamente tintes políticos, es decir, que siempre está presente la subjetividad, está presente las políticas educativas, que detrás de esas políticas educativas siempre hay intereses de por medio. Eso sucedió y sucede en todos los sistemas educativos. Por lo tanto, dice, la educación no es un espacio neutro ni objetivo. Es decir, que a diferencia de por ejemplo, las ciencias naturales o las ciencias exactas, todo lo que tiene que ver con el campo de lo educativo, específicamente en las políticas educativas, en el tipo de bibliografía que se utiliza, las leyes que se aprueban, los decretos, los núcleos de aprendizaje prioritario, todo ello siempre hay, ¿sí? Una cuestión del orden de lo subjetivo, del orden de los intereses, vuelvo a repetir, a lo largo de toda la historia, ¿sí? No es solamente en este proceso actual y en el caso de Henry Giroux, que analiza cuestiones que no tienen que ver específicamente con América del Sur, pero que es muy interesante su teoría. Con respecto a ello, también sostiene que existen intereses de determinados grupos justamente para imponer sus ideas y sus valores para que los mismos predominen. Para darles un ejemplo concreto, por ejemplo, en la década de los 90, justamente la Ley Federal de Educación que se había aprobado en aquel momento, que era la que nos regía en la década de los 90, produjo una serie de medidas como por ejemplo el de financiamiento de la educación técnica, lo cual no era un error a propósito, digamos sin querer, sino que estaba diseñado para que justamente desestructurar también lo que iba a ser nuestra propia industria nacional. Al no haber personas capacitadas, que pudieran egresar de estas instituciones públicas como las escuelas técnicas, esto iba a generar que tampoco se contara con esa mano de obra, pero más allá de esto, también lo que hacía era que las políticas que se habían implementado económicamente, como por ejemplo el famoso ingreso de importaciones muy baratas a muy bajo costo, hacía que las industrias nacionales no pudieran competir. Fue la famosa época, algunas de ustedes son muy jovencitas, pero se indagan un poquito, de la época del todo por 2 pesos. Por lo tanto, se podía adquirir
un elemento, una mercadería a muy bajo costo, como por ejemplo un juguete o algún otro elemento, un electrodoméstico a muy bajo costo, pero ¿qué sucedía? Todo lo que era de fabricación nacional no podía competir por los precios y las fábricas cerraban, lo cual generaba desempleo y además todas las políticas educativas estaban pensadas para justamente no promover esta cuestión que tenía que ver con la defensa, por ejemplo, de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras de la educación, donde justamente no había un sistema de financiamiento educativo como después surgió. Entonces, bueno, todas estas políticas, tanto económicas como educativas, se combinaban para un proceso que tenía que ver con la privatización de la educación, que tenía que ver con la ley de transferencia educativa, es decir, todos los servicios educativos que eran nacionales pasaron a depender de las provincias, de los municipios. Con este ejemplo solamente lo que quiero explicitar es que siempre hay intereses determinados detrás de las políticas educativas. Entonces lo que se sostiene Henry Giroux es que esto hace que haya una crisis de la escuela, no solo como institución pública, sino como un lugar donde se pueda fomentar el espíritu democrático. ¿Por qué? Porque justamente está todo centrado en la producción, ¿sí?, de objetos, en la producción de un producto. Nos consideran que somos un producto como estandarizado, como habíamos dialogado en la clase de Ivan Illich, y ese producto final sería el estudiante. Pero sabemos que las trayectorias son muy diversas, de que al no atender estas cuestiones que tienen que ver con la subjetividad, con las trayectorias escolares, justamente va a producir que muchos estudiantes abandonen y que no se generen esos espacios de discusión dentro del sistema educativo para tener la opinión de todos los actores, como por ejemplo los docentes y los estudiantes. Por eso lo que él propone en esa obra, y que después lo vamos a ver profundizado en los otros textos que vamos a trabajar, que tiene que ver de pensar esto del docente como un intelectual transformador, es decir, un intelectual que sea consciente de este sistema capitalista, que pueda hacernos pensar, que nos pueda hacer reflexionar críticamente de lo que nos está sucediendo, ¿sí? Cuando uno, por ejemplo, analiza una publicidad, analiza una propaganda política, analiza una propaganda de una determinada política de Estado, uno puede analizarlo desde otro lugar, ¿sí?, con otras herramientas, si en la educación pública o privada nos brindan esas herramientas como estudiantes o como docentes para poder como analizar qué nos quiere decir esa publicidad, qué es lo que se propone esta política de Estado, qué es lo que se propone ese texto que salió publicado. Y después, por supuesto, él le otorga, ¿sí?, un lugar muy predominante a la experiencia y al discurso de los alumnos para construir ese proceso educativo que se convierte, dice, en una contrahegemonía del discurso liberal. ¿Qué quiere decir? Que aquí no solamente es importante las voces para Giroux de los docentes o los directivos, sino también el protagonismo de los estudiantes. Pensemos, por ejemplo, la posibilidad de participar de un centro de estudiantes, de poder participar en algunas jornadas que tienen que ver con esto de ser concejales por un día, de poder llevar nuestra opinión y participar en una reunión vecinal, en poder participar en una reunión de consejo deliberante, porque todos y todas los habitantes tenemos derecho a participar. No tenemos voto, pero sí tenemos la posibilidad de escuchar y de participar de una reunión de consejo deliberante, lo cual hace, ¿no?, que esta mirada y esta participación de los jóvenes y las jóvenes tiene que ver con la construcción de esta contrahegemonía, quiere decir, ir en contra, ¿sí?, de los valores que se tratan de instalar, de ir en contra de aquello que se trata de naturalizar
y que uno dice, bueno, pero es obvio de que sea así. No, nunca hay que tomar algo como obvio. Hay que cuestionarlo según estos pedagogos críticos como Henry Giroux. Voy a cortar este videito y en el próximo grabo la explicación muy breve de Michael Apple. Saludos.